Ovejas lastimadas. Remanente. Una nación. El Señor reinará sobre ellas desde ahora y para siempre. Dios, gobiernas sobre todo, tu amor transforma todo en mí. Digno eres de mi alabanza, tu espíritu desciende hoy aquí. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bueno, estoy muy contento de estar hoy terminando nuestra carta a los romanos porque aunque tengo un poquito de nostalgia, creo que ya era tiempo de terminar. Y bueno, vamos a orar para que el Señor nos guíe. Entonces, por favor, inclina tu rostro ahí donde estás. Señor, te damos muchas gracias porque es hermoso poder estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra nos ayuda a entender, Señor, todo lo que tiene que ver con tu amor, todo lo que tiene que ver con tu gracia, Padre. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que sigas hablando a nuestra vida, Señor, y que podamos entender lo que tú nos quieres enseñar hoy. Gracias por esta carta tan preciosa que nos has permitido revisar, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que todo lo que hemos aprendido no quede en vano, Señor, sino que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas, Señor. Te pedimos dirección esta mañana para que tú nos reveles lo que necesitamos entender y aprender hoy. Que lo que nos es oculto, Señor, sea develado hoy para que podamos seguir avanzando como esa iglesia que tú estás levantando, esa esposa que tú esperas, Señor, encontrar cuando tú vengas. A ti te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo espero que ya tengan su Biblia de papel ahí a la mano y vamos buscando el capítulo número 16 de la carta a los romanos. La carta a los romanos es una carta épica. Ya por varios meses nosotros hemos tenido la oportunidad de estudiarla, de revisarla, y pues hemos podido ver que es como una tesis que hizo el apóstol Pablo sobre el plan de salvación y sobre el plan de redención que diseñó el Señor para salvarnos a todos nosotros. Yo considero que todo hijo de Dios, todo cristiano, debe revisar esta carta varias veces en su vida. Varias veces en su vida. Tenemos que revisarla con detenimiento. Esta carta para mí ha sido como una de esas series de televisión que uno ve ahora en las plataformas de cine y televisión. Hay series de todo tipo, ¿no? Entonces, pues ese es un plan que a mi hija y a mi esposa, con mi esposa y con mi hija nos gusta tener de vez en cuando. Nos gusta mucho ver películas y series. Y bueno, cuando estamos buscando series nuevas o cuando estamos buscando películas nuevas, pues nos remitimos a la clasificación que tienen para ver si podemos ver el contenido de esas películas o de esas series con mi hija. Mi hija tiene 9 años, ya casi cumple 10 y pues no todo el contenido es para que ella lo vea. Entonces hay clasificaciones por género y hay clasificaciones por edad. Hoy en día, si uno quiere ver una película en su casa, pues uno puede encontrar miles de títulos en una plataforma por suscripción. Pero antes no era así. No sé si algunos recuerden conmigo que antes uno tenía que ir a las tiendas de alquiler de películas. Y tal vez se acordarán de una muy famosa que se llama Blockbuster, que ya no existe. Y allí uno iba y buscaba las películas en DVD, en formato DVD.
Entonces uno entraba a la tienda y todas las películas estaban clasificadas por géneros, lo mismo que en las plataformas, pero era un lugar físico y uno buscaba sus películas y las escogía y se las llevaba para ver en la casa y para devolver a los 8 días. Bueno, y pues hubo un tiempo en que la piratería de las películas obligó a las productoras, a las casas productoras de películas, a incluir un aviso que estaba justo antes de iniciar la película. Y ese aviso decía algo así como esto: advertencia. El contenido íntegro de este DVD está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual y por el Código Penal. Se autoriza únicamente el uso doméstico de este DVD. Quien reproduzca, plagie, transforme, distribuya, comunique públicamente o alquile la totalidad o parte de la grabación sin autorización expresa del titular de los derechos, incurrirá en responsabilidad civil y podrá incurrir en un delito tipificado en el Código Penal. Entonces las películas traían ese letrero: advertencia. ¿Y esa advertencia para qué servía? Pues no servía para mucho, pero se supone que era para que todos los que querían piratear esa película original supieran que si los pillaban, pues se iban a la cárcel, se podían ir a la cárcel. Entonces, como dije antes, para mí la Carta a los Romanos es como una serie de esas, como una película, pero a diferencia de los DVDs que uno encontraba en Blockbuster, algunos años atrás, que alquilábamos algunos años atrás, la advertencia en la carta a los romanos no viene al principio de la carta, sino al final. Y es así como se llama el mensaje de hoy: advertencia. Entonces, nuestro estudio de hoy, que es justamente con el que vamos a finalizar esta maravillosa carta, nos sorprende con estos primeros versículos en el capítulo 16, versículo 17. Una información de advertencia que no podemos pasar por alto. Hace 8 días nosotros conocimos una buena parte de la iglesia en Roma, ¿se acuerdan? Esa iglesia que quedó registrada aquí en los primeros 16 versículos. Eran personas maravillosas que nos dejaron ver el amor de Dios que había entre ellos. Y justo cuando el apóstol está por cerrar la carta y está haciendo la despedida, interrumpe el texto para incluir esta advertencia. Vamos a leer desde el versículo 17. Dice: y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sirven a sus propios intereses. Con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente. Pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Eso me llena de alegría. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Y hasta ahí vamos a dejar por ahora. Entonces, lo primero que dice el apóstol Pablo es: cuidado con los que causan divisiones. Ojo con los que causan divisiones. Mucho cuidado con esas personas. Esa es una advertencia. Dice: cuidado con los que trastornan la fe. Y las palabras que usa la Reina Valera es que causan tropiezo en contra de la doctrina. Y quiero pedirles que me acompañen al libro de los Hechos, capítulo 20. Hechos 20. Vamos a leer desde el versículo 28. Yo los espero ahí para que busquen en su Biblia de papel. Hechos 20, versículo 28 dice: entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Esa frase, cuídense a sí mismos, tengámosla en cuenta, tengámosla presente, porque
Tal vez más adelante la vamos a desmenuzar un poquito más. Entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros, como lobos rapaces, y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes, de día y de noche mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Entonces aquí el Lucas está relatando estas palabras de el apóstol y está diciendo cuídense a sí mismos. Y después dice, porque van a venir falsos maestros. Entonces, cuando hablamos de un falso maestro, quiere decir que es un maestro que enseña cosas que no son ciertas, que son cosas, en este caso, cosas que no están en la palabra de Dios. Y más adelante dice que son personas que distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Me pareció muy interesante encontrar esa frase. Entonces, en el versículo 31 dice, cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes, de día y de noche mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Como quien dice, no se olviden de todo el tiempo que yo les dediqué para enseñarles lo que ustedes ya saben. Bueno, acompáñenme por favor a la segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Segunda carta a los Corintios 11. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Ojalá ustedes tengan ahí un resaltador, un colorcito, porque hay cosas muy importantes que debemos tener en cuenta aquí. Versículo 1 dice, espero que toleren un poco más de mis tonterías. Aquí está hablando Pablo y esa palabra tonterías está en comillas como diciendo mis tonterías. Por favor, ténganme paciencia, pues los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa. Miren que el apóstol Pablo está manifestando ese temor, ¿no? Que la devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes, miren lo que dice el versículo 4, ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice. Aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Entonces el apóstol Pablo le dice a los corintios, me da mucho miedo que esa devoción que ustedes tienen se corrompa. ¿Por qué? Porque ustedes creen cualquier cosa que les dicen. No investigan, no dan la oportunidad para ir a averiguar si lo que les están diciendo es verdad. Y nos pasa a todos hoy en día. Hoy en día le creemos más a Google que a la Biblia. Le creemos más a Google que a los profesionales, que a los expertos. Entonces, Pablo manifiesta ese temor que él tiene de que la fe, de que la devoción de los corintios se corrompa por esa credulidad en las cosas que son falsas, en las cosas que pueden enseñarles los falsos maestros. ¿Qué otra cosa nos dice el apóstol Pablo, nos advierte en Romanos 16? Bueno, volvamos a Romanos 16. En la última parte del versículo 17, manténganse lejos de ellos. Dice, voy a leer desde antes, dice, esas personas que trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñaron, manténganse lejos de ellos. Y quiero que me acompañen rápidamente, por favor, a la segunda carta de Juan, capítulo 1, vamos a leer versículo 9, segunda de Juan 1, 9.
Vamos a leer hasta el 11. Dice: todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Si a sus reuniones llegara alguien que no enseñe la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Esto es muy delicado. Nosotros como congregación Vida en Amor creemos que Dios nos ha dado la oportunidad como hijos de Dios de dar de gracia a ese amor que nos ha sido dado a nosotros. Y en ese dar de amor a veces uno puede hacer cosas como invitar a alguien a comer, invitarlo a su casa, ir de viaje con esa persona. Pero miren la aclaración del apóstol Juan acá. Dice: si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Esto suena un poquito, pues no tan chévere, ¿no? Cualquiera que apoye a ese tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Entonces, aquí hay una pregunta que yo quiero hacer, y es, ¿cómo hago yo para saber si la persona que está enseñando esas cosas está enseñando la verdad? ¿Cómo hago yo para saber eso? ¿Cómo puedo yo filtrar eso? Voy a dejar esa pregunta ahí. Y es importante que entendamos esto porque no en vano, en el capítulo que estamos estudiando en Romanos, él dice: manténganse lejos de ellos, manténganse lejos de esas personas que vienen a hacer daño a la iglesia de Cristo. Y es porque nosotros como seres humanos, y lo mencionamos hace 8 días, nosotros como seres humanos somos susceptibles a ser engañados. Somos susceptibles a que nos engañen, y lo acabamos de leer, así como a Eva. Somos seres humanos y somos susceptibles a ser engañados. Y por eso es que está esta advertencia del apóstol Pablo. Volvamos a Romanos 16 y miremos allí el versículo 18. Dice: tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor. Entonces aquí el apóstol nos está dando como un tipcito de cómo identificar a esas personas. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sirven a sus propios intereses. La Reina Valera dice: a sus vientres. Con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente. Entonces, esas personas engañan. Y quiero pedirles que me acompañen por favor ahí a la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer desde el 6 hasta el 10. Gálatas 1, versículo 6 al 10. Dice: está hablando Pablo, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, y es tremendo que él diga si alguien, ya sea nosotros, porque eso deja ver que aunque nosotros conocemos las bases, los fundamentos que están escritos en la palabra, nosotros mismos podríamos desviarnos de eso, ¿cierto? Y entonces él dice: ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Tremendas esas palabras. Versículo 9. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente,
no sería un siervo de Cristo. Y allí en Romanos 16, 18 vimos que tales personas no sirven a Cristo, sino que se sirven a sí mismos. Pero aquí en este versículo él dice, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente. O sea que estos falsos maestros están interesados en caerle bien a la gente. Es muy probable, ¿cierto? De acuerdo a lo que estamos leyendo aquí, podríamos llegar a una primera conclusión. Entonces, el apóstol Pablo nos está dando tips para identificar a esos engañadores. Esto es muy importante, es una advertencia. Acompáñenme por favor a la carta a los Filipenses, capítulo 3. Vamos a leer 3, versículo 17. Miren lo que dice. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora se lo repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Entonces, como digo yo, no todo el que va a la iglesia es cristiano. No todo el que duerme en un garaje es carro, ¿cierto? Entonces, tenemos que identificar cuáles son esos maestros falsos, esos engañadores que se quieren ganar nuestra confianza, pero que nos enseñan cosas que no están de acuerdo a la palabra. Los enemigos de la cruz están entre nosotros. Y esos falsos maestros no van a venir a presentarse y van a decir, mira, es que yo soy un falso maestro y quiero enseñarte cosas, doctrinas falsas y todo eso. No nos van a decir eso. El pastor Stephen David dice lo siguiente, dice, una de las cosas más peligrosas del diablo es que no siempre busca destruir iglesias atacándolas. Muchas veces se hace miembro de ellas. Y esa frase me impactó, porque nos deja ver, cuando hablamos de falsos maestros, yo antes pensaba que cuando me hablaban de falsos maestros se refería a algo externo, a algo del mundo, a algo secular. Pero haciendo este estudio me di cuenta que se trata de personas que están en la congregación con nosotros. Pueden ser líderes, pueden ser predicadores, pueden ser incluso pastores. Vamos al versículo 19 otra vez en Romanos. Romanos capítulo 16, versículo 19. Dice, pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Eso me llena de alegría. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. Y si me acompañan un segundo al Salmo 111, podemos leer allí Salmo 111, versículo 10. Dice lo siguiente, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Otra vez lo voy a leer. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Y el apóstol Pablo nos está diciendo, sean sabios para hacer el bien. Pero el temor del Señor es la base de esa sabiduría. Nosotros necesitamos devorarnos la palabra de Dios. Eso nos va a guardar de ser engañados. Dice también el versículo 19, sean inocentes en cuanto a toda clase de mal. Acompáñenme por favor otra vez a la carta a los Filipenses, pero esta vez en el capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Dice,
Dice, para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Y versículo 16, aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. El trabajo de Pablo era evangelizar gentiles principalmente. Era establecer iglesias. Pero mientras que él hacía eso, él se dedicaba a enseñarle la sana doctrina a esas iglesias. Y por eso está diciendo eso, aférrense a la palabra de vida. Con eso yo no habré perdido mi tiempo con ustedes. Entonces, esto se trata de elegir no saber lo malo. Hoy en día, todos los días sale algo nuevo que no le agrada a Dios. Yo tomo la decisión de elegir no interesarme por esas cosas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues aferrándonos a la palabra de vida. Si yo pudiera colocar en mis palabras la advertencia en letras rojas como las que salen en las películas al principio, para esta carta del apóstol Pablo, para esta carta de los romanos, yo la colocaría algo así como esto. Advertencia. El contenido de este evangelio está protegido por la ley de justicia del reino de los cielos. Se autoriza a predicar este evangelio sin cambiar su esencia. Quien engaña a los hombres predicando otro evangelio diferente al de Cristo incurrirá en el pecado de ser enemigo de la cruz y se hará responsable delante del juez eterno. Se sugiere aferrarse a las Sagradas Escrituras para evitar cualquier tipo de engaño y evitar así ser tropiezo a los hijos de Dios. Así la pondría yo. Hoy en día se predican evangelios de todos los sabores y de todos los colores. Hay evangelios para todo tipo de gusto, ¿sí? Entre ellos está el evangelio de la prosperidad o el evangelio de la gratificación personal. Y solo voy a mencionar esos dos entre muchos que hay, porque Satanás quiere engañarnos. El mundo nos ha enseñado que a la gente hay que darle lo que quiere y hay que decirle lo que quiere oír también. Entonces, por ahí hay suficientes, perdón que lo diga, mercaderes del evangelio que sacan algunos versículos de contexto para crear doctrinas que no están en la palabra de Dios. Es tan fácil que nos desviemos, es tan fácil que pongamos nuestros ojos en donde no es tan fácil que escuchemos algo que nos gusta y no nos tomemos el tiempo de filtrarlo con la palabra de Dios. Es algo casi natural en nosotros. Por nuestra naturaleza caída vamos a tender a buscar lo que nos agrada a nosotros. Ese evangelio de la gratificación personal no es el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Y tengo que decirlo porque en estos últimos tiempos la iglesia ha sido atacada con eso. Y digo que ha sido atacada porque Jesucristo va a venir por su esposa, por su iglesia. Pero muchos cristianos ni siquiera saben de qué se trata ser la iglesia. Yo quiero que me acompañen a ver Mateo capítulo 16, versículo 21. Mateo 16, versículo 21 dice: a partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Jesús le estaba contando lo que iba a pasar,
a sus discípulos. Perdón. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Pedro coge al Señor y le dice, no, a ti no te puede pasar eso, no digas eso. No, Dios te va a cuidar, te va a proteger, a ti no te va a pasar nada malo. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, versículo 23, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Y si le pasó al apóstol Pedro, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Creer que el evangelio se trata de la gratificación propia. Miren lo que dice el versículo 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Ese es el verdadero evangelio. Lo que pasa es que no le va a gustar a todo el mundo. Entonces, por eso, algunos predicadores tienen que buscar unas palabras bonitas y tratar de modificar un poquito el mensaje para que la gente quiera ser seguidora de Cristo. Pero yo hoy quiero decirlo con claridad. Este es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio no es un llamado a la gratificación personal, sino a negarse a sí mismo. Perdón. El evangelio nos muestra todo lo que nosotros aprendimos en la carta a los romanos. Que somos pecadores, que Dios hizo un plan y pagó por nosotros, enviando a su Hijo por nosotros, que ahora somos justificados por la fe, que somos su iglesia y que tenemos una vida nueva en Cristo, que esta nueva vida nos demanda entregarnos como un sacrificio vivo y cambiar nuestra manera de pensar para discernir la voluntad de Él. Nos demanda también encontrar nuestros dones, nuestros talentos, para poder bendecir a otras partes del cuerpo, a otros miembros del cuerpo de Cristo. Nos enseña a vencer el mal haciendo el bien. Nos lleva a entender la autoridad como la entiende Dios y a ocupar nuestro lugar en la sociedad, pero también en la iglesia, amando y sirviendo y predicando el evangelio que está en la Biblia. Eso es lo que nos enseña la carta a los romanos. Entonces, quiero pedirles que me acompañen a la segunda carta a Timoteo, perdón, capítulo 4. Dice, en presencia de Dios, capítulo 4, versículo 1, dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Por si no sabíamos, Jesús va a venir para establecer su reino. Dice, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Perdón. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Eso es lo que está pasando. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Tremenda esta traducción. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Y eso es lo que pasa. Yo no sé, pero hoy en día a uno le dicen cualquier cosa y uno se la cree. Pero le hablan de la palabra y uno no cree lo que dice la palabra. Versículo 5. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. En cuanto a mí,
Mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Así que todos los que estamos esperando la venida del Señor, anhelamos ese premio. Pero ese premio tiene que ver con nuestra vida cristiana, con nuestro evangelio, con tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Vamos a terminar leyendo los últimos versículos del capítulo 16 de Romanos. Versículo 21. Dice Timoteo, justamente a quien le acaba de escribir, a lo que acabamos de leer ahorita. Dice Timoteo, mi compañero de trabajo les manda saludos. O sea que Timoteo estaba en ese momento con Pablo ahí escribiendo la carta. Igual que Lucio, Jasón y Sosípater, judíos como yo. Yo, Tercio, quien escribo esta carta de parte de Pablo, Tercio era un amigo de él que estaba ahí ayudándole a escribir la carta. También les envío mis saludos como uno de los seguidores del Señor. Los saluda Gayo. Él es quien me hospeda y también recibe en su casa a toda la iglesia. Les envía saludos Erasto, el tesorero de la ciudad, un tipo muy importante. Y también el hermano Cuarto. Que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos. Acabamos de leer en Timoteo, no tengas temor de sufrir por causa de Cristo. Bueno, aquí estamos leyendo que Dios es el único que puede fortalecernos. Tal como expresa la buena noticia. En ese mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes, los gentiles. Un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo. Es un misterio. Pero ahora, tal como lo predijeron los profetas y el Dios eterno lo ha ordenado, ese mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes, para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. Toda la gloria sea para el único sabio Dios, eternamente por medio de Jesucristo. Amén. Allí está Pablo terminando esa carta con un grupo de amigos, con un grupo de personas que eran su equipo. Porque no olvidemos que cuando hay alguien conocido por predicar el evangelio, lo más probable es que tenga un equipo a su alrededor. Porque como vimos hace 8 días, aquí no hay llaneros solitarios. Así que cuando escuchamos de esos predicadores reconocidos, tendremos que pensar un momento en que hay muchas personas alrededor de ellos. Y ese era Pablo. Aquí está la última lista corta de las personas que le faltaban a él. Timoteo, Lucio, Jasón, Sosípater, Tercio, estaba Gayo, estaba Erasto y el amigo Cuarto. Todos ellos estaban ahí. Bueno, esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Ellos estaban enfocados en hacer el plan de Dios, en traer el reino de los cielos a la tierra. Y ahora que nosotros hemos concluido esta carta, necesitamos revisar nuestro evangelio, el evangelio que nos enseñaron. Y vamos a necesitar filtrarlo con la palabra. Vamos a tener que hacer ese ejercicio, porque sería desastroso que viviéramos un evangelio falso, que viviéramos un evangelio basado en falsas doctrinas o en doctrinas que parecen verdaderas pero no lo son. Por eso vamos a tener que examinar todos los días nuestra manera de vivir. Vamos a tener que ir todos los días a la palabra, a este libro. Todos los días vamos a tener que ir allí e investigar de qué se trata
el Evangelio. ¿De qué se trata la buena noticia? ¿Cómo es que Dios quiere que yo viva mi vida para Él? ¿Cómo es que yo puedo poner en práctica todas las cosas que aprendí en la carta a los romanos? Voy a tener que hacer ese ejercicio a diario. Lo que sí sé es que vamos a poder vivir con la tranquilidad del deber cumplido. Y así como Pablo le dijo a Timoteo, pues he terminado mi carrera y ahora voy a esperar esa corona que el juez justo, el Dios justo, me va a dar cuando venga. Yo espero que para ustedes, como para mí, esta carta de verdad haya sido un instrumento de Dios transformando sus vidas. Y para todos los que tenemos hijos, los invito a que enseñemos el contenido de esta carta y de toda la palabra de Dios a nuestros hijos. Enseñémosles, porque vienen tiempos fuertes, donde la gente no va a creer, donde la gente no va a querer escuchar siquiera. Así que necesitamos afirmar nuestra fe en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Quiero invitar a que ahí donde tú estás, cierres tus ojos y podamos orar unos minutos a Dios. Señor, te damos gracias por esta palabra que has traído hoy, Señor. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que esa palabra entre a nuestros corazones, entre a nuestras mentes y haga lo que tú declaraste que debe hacer. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que transformes nuestras vidas, que enciendas nuestra pasión, que enciendas nuestro espíritu. Señor, que no volvamos a ser los mismos, que estas cosas que nos han sido reveladas, que tú nos has enseñado, Señor, se conviertan en nuestro estandarte, se conviertan en nuestra bandera, Señor. Guárdanos de convertirnos en falsos maestros. Guárdanos de convertirnos en personas que traen divisiones a la iglesia. Guárdanos de convertirnos en personas que son tropiezo a la sana doctrina. Te lo pedimos, Señor. Haznos sabios para hacer el bien. Haznos sabios, Señor. Queremos estudiar tu palabra, pero necesitamos que tu Santo Espíritu nos revele cada secreto de tu palabra, Señor. Porque queremos ser sabios, porque queremos hacer el bien, porque queremos hacer lo que te agrada, porque queremos traer tu reino a esta tierra, Señor. En el nombre de Jesús. Yo te pido, Dios, que cada uno de los que está escuchando este mensaje, tú nos llenes de pasión y de amor por predicar el Evangelio de Jesucristo, el verdadero Evangelio de Jesucristo. Danos la fuerza, Señor, danos la pasión y enséñanos en el nombre de Cristo Jesús. Enséñanos a hacer tu obra en esta tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Líbranos de predicar un mensaje distinto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y yo bendigo este día, Señor, bendigo este domingo especial, bendigo a cada familia que se ha reunido para escuchar este mensaje. Y te pido, Dios, que esta sea una buena semana para todos, conforme a tu misericordia, que nos des la oportunidad de poner en práctica este mensaje con las personas, que podamos predicar, que podamos hablar de tu amor a otros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.